Bien, para los compañeros que están en casa, vamos a resolver problemas y pues esperar a que den la solución sin regalar ninguna décima. Ahí está. Entonces, ya escribimos la expresión y después tenemos información que ya conocemos, ¿no? Por ejemplo, sabemos cuál es la capacitancia, de hecho, de este arreglo, que es de 116 picofaradios, ¿verdad? Eso es igual a 4pi epsilon 0. Y aquí también tenemos un poco de información. Y sabemos cuánto vale el radio interior, ¿no? Eso significa que sabemos, esto sería 15 centímetros, pero hay que expresarlo en metros, ¿no? ¿Cuánto sería? 0.15 Metros, ok. Dividido, aquí ponemos, bueno, aquí falta RB, ¿verdad? Y aquí falta RB. Aquí sería menos 0.15 metros, así. ¿Están de acuerdo? Y ya, ahora solo hay que resolver esa ecuación, que de hecho es lineal, ¿no? O sea, no tiene gran complejidad esa ecuación. Entonces, esto sería 116. Pico es por 10 a la ¿cuánto? a la menos 12. Por 10 a la menos 12 faradios, ¿verdad? Esto está multiplicado por RB menos 0.15 metros. Eso va a ser igual. Esto de 4pi epsilon 0, ¿cuánto es? Caray. A ver, ¿cuánto es? 1.11 por 10 a la menos 10. ¿Sí? 1.11 por 10 a la ¿qué? Menos 10. Menos 10. ¿Qué son? ¿Qué unidades tiene? Coulomb cuadrado sobre Newton cuadrado. A ver, esta constante era igual a 1 sobre 4pi epsilon 0 y esta constante es Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. De manera que si es el inverso multiplicativo, esto debe ser Coulomb cuadrado sobre Newton por metro cuadrado. ¿Sí están de acuerdo? Vale. Así. Bien. Y aquí sería esto que multiplica 0.15. Ay, no. 0.15 metros por RB. ¿Sí? Y luego Se aplicaría propiedad distributiva. bueno, aquí tenemos, ¿no? Aquí sería 116 por 10 a la menos 12 faradios, ¿verdad? Que multiplica a RB menos bueno, vamos a multiplicar 116 por 10 a la menos 12 por 0.15. ¿Cuánto nos da eso? 1.74 por 10 a la menos 11. Es farad metro, ¿no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Todos? Ok. Y pues ya, a ver, vamos a sacar acá. Aquí sería 1.11 por 10 a la menos 10 por 0.15. 1.600 ¿qué? 65 por 10 a la menos 11. Por 10 a la menos 11. Vean que se va a simplificar y nos va a quedar Coulomb cuadrado sobre Newton, ¿verdad? Ok. Aunque estas unidades de Coulomb cuadrado sobre Newton tendrían que ser las mismas que tenemos acá. Bueno, no. Tendría que ser faradios, ¿no? Porque aquí sigue RB. ¿Sí serán faradios? A ver, vamos a checarlo. Vamos a checar las unidades. Bien, los que están en casa que chequen las unidades, ¿no? Nosotros ya vimos que sí funcionan.
Y no nos guiñamos el ojo, no decimos así de. Ok, entonces ya, ahí están. Las unidades sí funcionan. Ya después nada más hay que, pues, resolver, ¿verdad? Esto quedaría como, bueno, voy a hacer lo que siempre hago, ¿no? Esto lo copiamos, lo ponemos aquí. Después aquí iría menos, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Ah, bueno, pero las unidades, ¿qué unidades dijimos que quedaban aquí? Faradios, ¿verdad? Ok. Y esto va a ser igual, ay caray. Esto va a ser igual a esto. ¿Sí o no? Así. Entonces, vamos a calcular esto. Si está bien, no puse algún numerito mal, ¿no? Si está bien, picó, puede ser, ajá, está bien. Entonces, hay que calcular esta resta. Eso sería, déjenme copiarlo. Esto lo voy a poner aquí. Lo borramos de aquí. Lo movemos. Así. Y aquí ponemos un paréntesis. ¿Están de acuerdo? Ahí está. Esto aquí es igual. 9 punto qué? 9.935 por 10 a la menos 11. Ay, caray. Faradios, así es. Multiplicado por RB, ¿verdad? Y ya, esto va a ser lo mismo. Perdón. Entonces, esto nos queda así. De manera que RB va a ser igual a esto dividido por este factor, ¿no? ¿Qué pasó? Así. Listo. ¿Esto cuánto es? 1.751.383.996. Ay, caray, eso es mucho, ¿no? ¿Eso es un menos a la menos 4? Ese es menos 11. Con razón. Es que tengo la letra fea, pero no, si es. Sí. 0.175 metros, que eso es lo mismo que 17.5 centímetros. ¿Sí? Bien, ya tenemos la primera parte, ¿vale? Después dice, si la diferencia de potencial entre las dos esferas es de 220 volts, ¿cuál es la magnitud de la carga? Entonces, nosotros sabemos que existe una relación entre el voltaje y la carga, y que esto era igual cuando aquí ponemos una constante que se llama capacitancia, ¿no? Entonces, conocemos el voltaje, que es de 220, ¿no? Entonces decimos 220 volts, dividido por la capacitancia, que es de 116 por 10 a la menos 12 faradios, es igual a la carga. A ver, díganme, ¿cuántos coulombs salen ahí? 1.89 por 10 a la ¿qué? A la 12. A la 12 coulombs. Ah, bueno, sí, pero digamos, pide la magnitud de la carga, ¿no? O sea, la magnitud de la carga es esa. Ya después, claro, una va a tener signo positivo y otra va a tener signo negativo. Sí, pero la magnitud de la carga, pues es esa. Bien, entonces,
Estos son nuestros resultados. Este está fácil. Vamos a revisar este. Ese hay que resolverlo. Ahí está. Entonces, decía, para calcular la capacitancia, aquí nos dice, ¿verdad? Que son placas. Entonces hay que considerar a la Tierra y a las nubes como si fueran un par de placas paralelas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la capacitancia para un par de placas paralelas? ¿Cuál es la expresión? Epsilon 0 Epsilon 0 por el A por A sobre la D. entre D, ¿verdad? Que es la distancia entre las placas. Ok. Entonces, pero nos dice, ¿verdad? Que tenemos el campo, ¿verdad? Nos da un campo eléctrico. ¿Cómo utilizamos ese campo eléctrico? Por la segunda expresión de la capacitancia, que es la carga sobre el voltaje, y a partir del voltaje se sustituye con el campo por la distancia. Ok, ¿sí se entendió? Es decir, la diferencia de potencial, ¿verdad? Era igual a el campo, bueno, la magnitud del campo por la distancia, ¿sí? Entonces, la magnitud del campo es 3 por 10 a la 6 newtons sobre Coulomb, ¿verdad? Y esto va multiplicado por la distancia. ¿Cuál es la distancia? 800 metros. 800 metros. Esto aquí es igual. Ay, caray. Sería 2.4 por 10 a la 9. Y estos son volts. ¿Sí? Ok. Entonces, 2.4 por 10 a la 9 volts. Ya conocemos la diferencia de potencial que hay entre las placas. Y además conocemos también la capacitancia, ¿verdad? Porque la capacitancia es de ¿cuánto? Ah, ¿no la conocemos? No, es que bueno, creo yo que no necesitamos conocer la capacitancia para obtener la carga. ¿No necesitamos conocer la capacitancia? No, porque si la capacitancia es igual a epsilon por A sobre D, y también la capacitancia es igual al campo por la carga sobre el voltaje, entonces es igual a carga sobre voltaje igual a epsilon por A sobre D. Ya de ahí se resuelve para la carga. Ok. Aquí esto sería la carga entre la diferencia de potencial, ¿verdad? ¿Sí están de acuerdo? Sí. A ver, vamos a ver. Ok. Entonces, esa es la expresión que tenemos para la carga y para la capacitancia y para la diferencia de potencial. Ok. Entonces, pues ya, la capacitancia es la carga entre la diferencia de potencial. Ya conocemos la diferencia de potencial, por tanto, si conocemos epsilon 0, el área y la distancia, pues entonces nos queda que la carga, ¿verdad? Que la carga es igual a la diferencia de potencial por epsilon 0 por el área dividido por la distancia entre las placas. Entonces la diferencia de potencial es 2.4 por 10 a la 9 volts. Epsilon 0, ¿cuánto vale? 8.85 por 10 a la 9. ¿Qué son? Sería coulomb cuadrado sobre newton metro cuadrado. Ok, pero también tenemos farads por metro, ¿verdad? Así, esto sería el área es de, ahí está, 1000 metros cuadrados,
Bueno, porque no sé si estoy mal, pero recuerdo cuando es conversión de área. Ah, es un kilómetro. Sería 1.000.000 de metros. Un millón de metros, Sería ¿verdad? 1 por 10 a la Porque es 1 por 10 a la 3 y eso al cuadrado. al cuadrado. Ajá, Ok, sería la entonces 1 por 10 a la 6 metros cuadrados. Dividido entre 800 metros. 800 metros. Bien. Bueno, creo que aquí sí convendría, bueno, newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Aquí sí vamos a ponerlo como, como dijimos que sería newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, entonces sería coulomb cuadrado sobre newton por metro cuadrado. Así, ¿verdad? Bien. Entonces, este se va a simplificar. Ay, caray. Sí se simplifica, pero así, ¿no? Este simplifica este. Aquí quedaría Coulomb sobre Newton, ¿no? Coulomb sobre Newton sobre metro. Eso es volt. Entonces, claro, esto nos quedaría coulombs. Bueno, nos queda coulombs. Ahora, ¿cuál es el numerito? 26.55. Ay, caray. ¿Por 10 a la cuánto? No, así no. ¿Así? Ah, pues no es un número tan grandote, ¿no? Pero para hacer cargas sí es algo grande. Porque todo es mucho. Pues sí, pero considerando la carga que nos dio hace rato. Bueno, eso sí. A ver, ¿qué carga nos dio hace rato? Ah, bueno, nos dio hace rato porque estábamos mal, ¿no? O sea, hace rato estábamos, bueno, este está al revés. Esto tendría que haber sido así, ¿verdad? Esta va aquí, ¿no? Entonces realmente era así, multiplicado por 116 por 10 a la menos 12 faradios. A ver, ayúdenme, eso a que era igual. Dos por 10 a la menos 8. menos 8 coulombs. ¿Pero es coma o es punto? ¿Punto? Ok. Entonces ya está corregido el de hace rato, ¿no? ¿A alguien le había salido esto en el anterior? ¿Sí te había salido? Creo que a mí igual. Sí. Ok, bueno, ahorita revisamos. Bien, bueno, pero ya tenemos los dos, ¿no? Tenemos este y la corrección del anterior. Bien. Entonces, resuelvan este problema. Para este tenemos también 10 minutos. Bien. Entonces, el primer inciso es fácil de contestar, ¿no? Utilizamos la expresión que ahora sí, ¿no? Vamos a escribir la correcta. ¿Va? Aquí la tenemos. Este es nuestro acordeón. Carga es igual a capacitancia por diferencia de potencial. Entonces vamos a escribirla aquí. Esa es la clave. Tenemos que la carga es igual a la capacitancia por la diferencia de potencial. Nos preguntan cuál es la capacitancia y pues si nos dan la diferencia de potencial y la carga, ¿no? Pues entonces la capacitancia va a ser igual a la carga dividida por la diferencia de potencial. La carga pues es de 73 picocoulombs, entonces decimos que la capacitancia va a ser igual a 73 por 10 a la ¿qué? Menos 12 coulombs, dividido por 19.2 volts. ¿Eso aquí es igual? 3.402 a 800.
802 por 10 a la menos 12. ¿Sí está bien? Y esos son, ¿qué? Faradios. ¿Sí? Y ya. Así es el inciso A. Digamos, ese es. ¿Mandé? Ok. En el inciso B, ¿cómo lo hacemos? Bueno, en el inciso B nos dice cuál sería la capacitancia si ahora se cambia las cargas por 210 picocoulombs, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? La capacitancia es igual a ¿cuánto? Pero se conserva la diferencia de potencial. Sí. Sí, lo único que se cambió fue la carga. ¿Cuál sería? Bueno, eso es lo que nos dice el ejercicio, ¿no? O sea, si esa es la carga, ahora ¿cuál sería la nueva capacitancia? Entonces, ¿cómo sería? ¿Qué tendría que escribir? Ah, bueno, sería 210, ¿no? Primero. Por 10 a la menos 12. Sobre 19.2. ¿Y sale? ¿Cuánto? 1.09 por 10 a la menos 11. Por 10 a la menos 11 faradios. ¿A quién le salió eso? A mí, pero yo pensé que estaba mal. Ah, no. Que tenía que encontrar. ¿Por qué no vuelve a salir la diferencia de potencial? Pensé que nos faltaban dos valores, o sea, la diferencia de potencial y la capacitancia, porque ha dado que, bueno, me imaginé que si cambian las cargas, cambia la diferencia de potencial. Y por eso no usé 19.2 directamente. Ahí estaba tratando de hallar. Es que ese precisamente es un problema de interpretación. De hecho, si le salió esto, eso está mal. Es que bueno, yo lo que, al menos yo lo que analicé es que Resulta que lo dijimos en la clase anterior. La capacitancia no depende de las cargas. De hecho, tú puedes tener un capacitor que tenga el valor de su capacitancia y esté descargado. Entonces, la capacitancia no depende de la carga. La capacitancia es una cantidad que depende de la geometría y del material que esté entre las placas o entre los materiales que estemos considerando para el capacitor. Entonces, ahí dice, ¿cuál es la capacitancia? Perdón, ese no. Si las cargas cambian a 210 picocoulombs, ¿cuál es la capacitancia resultante? La capacitancia es la misma. La capacitancia no cambia, no depende de la carga la capacitancia. Entonces, la respuesta aquí es 3.802 por 10 a la menos 12 faradios. Ese es de estos ejercicios que tienen trampa. La capacitancia no depende de la carga. Y ya, entonces, si pusimos esto, de hecho solo los puse a calcularlo para que se emocionaran. Dije, ¡ay, se me salió! Pero no, ahí está. Este era el resultado. Y ok, ahora, si esta es la capacitancia y cambió la carga, la diferencia de potencial sí cambió. Entonces, en el inciso C, decimos, bueno, la diferencia de potencial va a ser igual a la carga entre la capacitancia. La carga nueva ya la conocemos. La carga va a ser de 210 por 10 a la menos 12 coulombs dividido por la capacitancia, que sería 3.802 por 10 a la menos 12 faradios. ¿Eso a qué es igual? 55.23. ¿Sí? Sí puede ser. ¿Cuánto? 55.23 Volts. Ahí está. Ese es el resultado. Y ya. ¿Le salió eso? ¿No? ¿Sí? ¿En los tres resultados te salieron así? creo que lo único que creo la regué cañón fue en la En notación científica. Caray. Bueno. Es que no sé por qué le puse a la mente, porque esa menos 12 dije, No, pues ahí algo falló. Sí. Bien.
pues esos eran los 3 ejercicios que vamos a revisar. Pero vamos a avanzar. Bueno, pueden levantar sus, ok. Bien, entonces ahí está, vamos a cambiarle de color al título. ¿Cuál contrasta? ¿Un rojo? No. Pues un negro, ¿verdad? Algo así. Entonces, resulta que hemos hablado de la capacitancia, pero la capacitancia en general, considerando que la capacitancia se puede dar entre un serrucho y un tenedor, o que se pueda dar entre la tierra y las nubes, ¿verdad? Pero resulta que la capacitancia es una propiedad que es muy aprovechable, o que es aprovechable de una manera muy productiva en dispositivos electrónicos como nuestros electrodomésticos, ¿verdad? Y de la misma manera que tenemos los resistores, y que los resistores los podemos colocar uno a continuación de otro, pues también los capacitores los podemos escribir, o no escribir, sino armar, juntar uno a continuación de otro, por ejemplo, formando una conexión en serie, ¿verdad? Cuando solamente comparten una de sus terminales. Y los podemos conectar en paralelo si comparten ambas terminales, ¿no? Resulta que cuando conectamos en serie a nuestros capacitores, en serie pasa lo mismo que el voltaje. Bueno, más bien, para el voltaje pasa lo mismo que en el caso de los resistores. ¿Qué pasaba en serie para los resistores? Pues resultaba que el voltaje era igual a la suma de los voltajes en serie, ¿vale? Entonces, por ejemplo, supongamos que aquí tenemos el capacitor 1 y el capacitor 2, ¿sí? Eso significa que el voltaje, este voltaje que tenemos aquí, ¿sí?, va a ser igual a el voltaje 1 más el voltaje 2. ¿Cuál es el voltaje 1? Pues el que aparece en el capacitor 1, y el voltaje 2 es el que aparece en el capacitor 2, ¿no? Pero el voltaje está relacionado con, bueno, ahorita vemos qué es eso. El voltaje 1, pues está relacionado con la carga y con la capacitancia, ¿verdad? ¿Cómo calculamos el voltaje 1 si conocemos la capacitancia y conocemos la carga? Pues ahora sí no nos equivocamos, ¿no? Sería la carga sobre la capacitancia, ¿sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Aquí sería más la carga sobre la capacitancia 2. Y la carga es la misma en todo el circuito, ¿no? Aquí dice, la carga del capacitor es la misma. Entonces aquí sería la carga sobre la capacitancia asociada con la diferencia de potencial total. De manera que esa sería la capacitancia total, pero nosotros no le llamamos total, le llamamos ¿cómo? ¿Cómo le llamamos a una resistencia que era el sustituto de varios resistores? Equivalente. Entonces, la capacitancia equivalente sería así. Si nosotros toda la ecuación la dividimos por la carga, tenemos que 1 entre la capacitancia equivalente es igual a 1 sobre la capacitancia 1 más 1 sobre la capacitancia 2. ¿Sí? Eso significa que, a diferencia de lo que sucedía con los resistores, para la capacitancia, cuando están conectados en serie, se suman como los inversos, ¿verdad? Esto sucedía, la suma de los inversos, sucedía con los resistores, pero ¿en qué? Así es, en paralelo, ¿vale? Ay, caray. Bueno, y de manera general, ¿no? O sea, si nosotros no tenemos dos capacitores, sino tenemos un conjunto de n capacitores, entonces la capacitancia equivalente de un conjunto de
N resistores, ¿no es cierto? No copié, lo estoy engañando. Desde I igual a 1 hasta N, de N capacitores conectados en serie, va a ser así, ¿sí? Y ya. Ok. De la misma manera nosotros, bueno, y acá en este caso, ¿verdad? Aquí lo pusimos, la carga es una constante cuando hablamos de capacitores en serie, y el voltaje ya lo tenemos aquí. El voltaje es la suma de los voltajes. Vale. Bueno, déjenme mover un poquito esto. Perdón, es que si no, no voy a tener espacio. Ok. Para el caso de los capacitores en paralelo, sucede algo similar a lo que sucedía con los resistores que teníamos en paralelo. En el caso de los resistores en paralelo, el voltaje permanecía constante para ambos, bueno, para todo el conjunto de resistores o de capacitores que tuviéramos, en este caso capacitores en paralelo, ¿no? Entonces decimos, bueno, el voltaje va a ser igual al voltaje 1, y va a ser también igual al voltaje 2, ¿verdad? Etcétera, etcétera. De manera que el voltaje, ¿no? Si nosotros tenemos aquí este sería el voltaje 1, es el asociado con el capacitor 1, y el voltaje 2 es el asociado con el capacitor 2. De manera que el voltaje 1 más el voltaje 2, ¿verdad? No es cierto, ¿verdad? Aquí no aplica. ¿Cómo aplicaría aquí? Resulta que aquí lo que no es constante, ¿qué es? La carga. Porque la carga se va a separar. Ay, caray. La carga se va a separar en una parte para el capacitor 1 y una parte para el capacitor 2. De manera que, pues aquí lo que se suma es la carga, ¿no? Decimos, la carga total o la carga equivalente va a ser igual a la carga 1. La carga 1 más la carga 2. Pero la carga, ¿qué es igual? A la capacitancia por el voltaje 1, pero el voltaje 1 es lo mismo que el voltaje, entonces ya no le ponemos etiqueta. Más la carga 2, que es la capacitancia 2 por el voltaje, pero ya no le ponemos etiqueta. Y la carga, pues va a ser igual a la capacitancia equivalente por la diferencia de potencial. Entonces quedaría así, CV más C2V. De manera que la capacitancia equivalente va a ser igual a C1 más C2. ¿Por qué? Porque podemos factorizar el V y simplificarlo en ambos miembros de mi ecuación. Entonces, aquí el voltaje va a ser constante, la carga va a ser la suma, ¿verdad? Y la capacitancia equivalente va a ser la suma de las capacitancias individuales, que era de hecho la expresión que nos quedaba para los resistores, pero en serie. ¿Sí? Entonces, aquí como que se intercambian las expresiones, ¿sí? La matemática que era para los resistores en serie, aquí es en paralelo, y lo que antes era en paralelo para los resistores, aquí es en serie. Y ya, entonces, con esas ecuaciones que tenemos, debemos resolver este ejercicio. Debemos de determinar la capacitancia equivalente de la combinación que tenemos ahí. Y ya, ahí vamos a terminar la sesión de hoy. Entonces, vean que estos dos capacitores, ¿cómo están conectados? En paralelo. Y en paralelo los capacitores, ¿cómo se suman? Como los resistores en serie, es decir, aquí le vamos a poner la capacitancia 1, 2, va a ser igual a la capacitancia 1 más la capacitancia 2. Esto sería 12 microfaradios
más 5.3 microfaradios. ¿Esto a qué es igual? 10 y qué? 17.3. Así es, 17, ¿verdad? 17.3. Ahí esa mío salió medio feo. Microfaradios. Ok. Y después, eso es como si pasáramos este circuito a algo así. Donde esta combinación pasó a ser el capacitor C12 y este sería C3. De manera que C13, ¿eso a qué sería igual? Bueno, sería 1 entre C13. Ah, muy bien. Entonces, por eso aquí, ¿no? Por eso sería 1 y aquí sería C12. Ah, bueno, realmente este no sería C13. ¿Qué sería? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Que en lugar de ponerle C1, 2, 3, le ponemos ¿qué? Equivalente. Equivalente. Eso sería C1, 2 más 1 sobre C3. Si hacemos la suma de fracciones, esto nos quedaría C1, 2 por C3. Ay, caray. Por C3, aquí va a ir C3 más C1, 2. De manera que si aplicamos el inverso multiplicativo en ambos lados, nos va a quedar que la capacitancia equivalente va a ser igual a C12 por C3. C3 no sale, ¿eh? Ahí está. Sobre C3 más C12. Entonces, C12 era 17.3 microfaradios. Eso va a estar multiplicado por C3, que es 4.5 microfaradios. Y eso va a estar dividido entre la suma. La suma es 21.8. Sí, 21.3. 21.8 microfaradios. Ok, hagan la operación y me dicen cuánto sale. 3.57. La capacitancia equivalente es igual a ¿qué? 3.57. Microfaradios. ¿Sí? ¿Sale eso? Sí. Muy bien. Y ya. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? ¿Todo bien? ¿Seguros? Ahí atrás. Mad. ¿O Made? ¿Todo bien, profe? ¿Sí? ¿Segurísima? Sí. ¿David? Sí, todo bien. ¿Sí? Muy bien. Excelente. Beto. Sí. Muy bien. Ok, entonces, bueno, vamos a pararla aquí. ¿Ya está? Sí.